10 segundos. Eso fue todo lo que tardó mi madre en pararse frente a 30 personas, con una mano sobre el granito que yo había pagado, para decir que mi hermano había hecho más por esta familia de lo que yo jamás podría hacer. Lo que ella no sabía era que debajo de la mesa de regalos había una carpeta con mi nombre, que una notaria esperaba en la segunda fila. Y que esa misma mañana yo había firmado algo que iba a terminar con 40 años de tradición familiar en menos de 4 minutos. Me llamo Valentina Reyes. Tengo 34 años y soy ingeniera estructural. Calculo cuánto peso puede soportar algo antes de romperse. Y durante 8 años, sin saberlo, estuve calculando exactamente eso con mi propia familia. Todo esto empieza con las comidas de los domingos, en la casa de la calle Cardenal, en la colonia Chapalita, en Guadalajara. Mi mamá, Carmen, organizaba esa mesa como si fuera directora de escena. Mi papá, Raúl, siempre guardaba la paz. Yo llegaba con postre y, casi siempre, con una caja de herramientas, porque algo en esa casa siempre se estaba rompiendo. Inspecciono puentes y edificios para vivir. Encuentro las grietas antes de que las grietas me encuentren a mí. Nadie aplaude a un puente por seguir de pie. El refrigerador de mi madre era su periódico personal. Durante años, la primera plana fue un recorte de mi hermano Diego ayudando a montar un puesto en el tianguis. Cuando a mí me ascendieron a ingeniera senior, mi mamá dijo que bien, mi amor, y le pidió a Diego que contara su nueva idea. Mi ascenso nunca llegó al refrigerador. Hace 8 años, mi papá se cayó en el taller donde trabajaba. 2 vértebras destrozadas, 2 cirugías, una liquidación que se fue casi entera al hospital. Los números en la casa de Cardenal dejaron de funcionar en 6 meses. Encontré el aviso de remate en la mesa de la cocina antes de que mi mamá pudiera esconderlo. Estaban a punto de perder la casa. Había una sola forma de salvarla, y no era un préstamo ni un milagro. Era yo. Un abogado me lo dejó claro: si solo les daba dinero cada mes, estaría metiendo mis ahorros en algo que nunca sería mío. La única forma sensata era comprar la casa. Así que lo hice. La compré en su valor justo de mercado, di el enganche con todo lo que tenía ahorrado para mi propia casa algún día, y firmé una hipoteca a 15 años solo a mi nombre. Mis papás se quedaron a vivir ahí, sin renta, sin contrato. Cosas de familia, dijeron. Y ahí empezó a borrarme. Para la siguiente semana, mi mamá ya les contaba a sus amigas de la iglesia que habían refinanciado. Para Navidad, la historia era que habían pasado un mal momento y salieron adelante juntos, a la mexicana, unidos. Durante 8 años pagué la hipoteca, el predial, el seguro, el techo nuevo, el calentador cuando se descompuso un viernes. Seguí rentando mi departamento porque mis ahorros ahora vivían dentro de la casa de mis padres. Mientras tanto, en el chat familiar, si Diego llegaba con pizza, era una foto con corazones. Si yo pagaba el impuesto o arreglaba una gotera, no existía, porque una transferencia bancaria no sonríe para la cámara. La única persona en esa casa que me veía de verdad era mi abuela Rosa, la mamá de mi papá, que vivía en el cuarto de atrás. Cada tanto aparecía un sobre en mi bolsa con su letra: para el techo, para el predial, no discutas. Una tarde, sentadas en el porche entre sus rosales, me dijo algo que tardé años en entender: que te necesiten no es lo mismo que te quieran. No lo aprendas tan tarde como yo. Mi abuela murió hace 2 años. En el funeral, Diego dio el discurso perfecto, con lágrimas y aplausos. Yo pagué la funeraria en silencio, como siempre. Y en el convivio, mi tía Lupe me apretó el brazo y dijo: Diego es un amor, ¿verdad? Tu abuela estaría tan orgullosa. Ahí hice una cuenta que nunca me había permitido hacer. Tenía 32 años, vivía en un departamento rentado. Y cada peso que había ahorrado en mi vida estaba enterrado en una casa donde mi aporte era apenas un rumor. No quería el dinero de vuelta. Quería una sola frase, dicha en voz alta frente a la familia: Valentina sostuvo todo esto. Nada más. Esta primavera, en abril, hice el último pago de la hipoteca. 8 años, 7 antes de lo que exigía el préstamo. Sin ceremonia, solo una pantalla de confirmación. Decidí que se lo diría a mis papás en su 40 aniversario, en julio. Sería un regalo, no una confrontación. Pero 7 semanas antes de la fiesta, el calentador de la casa se descompuso otra vez. Cuando dije que yo lo pagaría, mi mamá me cortó frente a todos: aquí no, Valentina, siempre con el dinero. 20 minutos después llegó Diego,
tarde, con 2 pizzas que nadie pedía. Mi mamá se paró, aplaudió, y le tomó una foto para el chat familiar, mientras la cena que yo había ayudado a pagar se enfriaba. Esa misma noche, mi mamá me sentó en la cocina, bajo la lámpara que yo había reparado, y empezó a hablarme suave, como quien empuja a alguien hacia una puerta que no puede ver todavía. Que la casa era el legado de la familia, que Diego necesitaba una base sólida, que la familia cuida a la familia. Le pregunté algo que nunca me había atrevido a preguntar. ¿Quién sostuvo esta casa todos estos años? Y ahí vi algo endurecerse detrás de sus ojos. Se levantó, puso las manos sobre el granito que yo había pagado, y alzó la voz para que la sala entera la oyera. Tu hermano ha hecho más por esta familia de lo que tú jamás podrías hacer. Dejé de ir a comer los domingos. Y ese silencio activó una alarma en toda la familia. Llamadas, mensajes de culpa, una foto del chat con mi silla vacía y el pie de fotos extraña a alguien hoy. Y aún así, esa misma tarde, desde el estacionamiento de un supermercado, pagué el recibo del agua de la casa porque se me había pasado la fecha. El miércoles siguiente fui a arreglar una llave del baño y encontré, pegada en el refrigerador, medio escondida, una tarjeta de un despacho de abogados de bienes raíces y sucesiones. Con una cita anotada a mano para el jueves. Mi mamá, al verme mirándola, la guardó de inmediato en su bolsa. Es un anuncio de la parroquia, dijo, tranquila como el jarabe. El domingo siguiente, buscando cinta para una tubería, abrí el escritorio de mi papá y encontré una carpeta con la letra de mi mamá, legado familiar. Adentro había una carta del despacho de abogados, y un borrador de escritura donde yo cedía todos mis derechos sobre la casa a mis padres, y un testamento nuevo que dejaba la propiedad, al final, para Diego. Mi nombre no aparecía en ninguna parte, excepto en la línea donde debía firmar para desaparecer. Y pegada por dentro, una nota amarilla con la letra de mi mamá, aniversario. Después del brindis. No va a decir que no frente a todos. La fiesta no era una fiesta. Era un cierre. Y yo era el activo. Fui con un abogado inmobiliario y revisamos todo, la escritura, la hipoteca pagada, cada documento. Su veredicto fue claro, la casa era mía, completamente mía, comprada a valor justo. Ningún tribunal podía cambiar eso. Mis papás, sin contrato, eran ocupantes temporales, y la ley me obligaba a darles solo 30 días de aviso. Yo decidí darle 60. Y descubrí algo más, en la carta del despacho, junto a la firma de mi mamá, estaba también, pequeña y apretada, la firma de mi papá. Esa misma semana, en el cumpleaños de mi tía Lupe, escuché a mi mamá hablar de mi abuela con una voz que casi no reconocí, 6 años cuidándola, sin un solo gracias. Así son las hijas, mi cielo, le dijo mi tía. Y por primera vez entendí a mi mamá, a ella también la habían borrado una vez. Y sacó la única conclusión que ese sistema le permitió, el amor no llega a quien hace el trabajo, así que hay que asegurarse de que el hijo nunca sea quien lo haga. Esa noche llamé a una amiga agente inmobiliaria. Le pedí un comprador de contado, discreto, rápido. Mientras mis papás estaban en su retiro anual de la iglesia, dejé entrar a un inversionista a la casa. Caminar por mi propia infancia, señalándole habitaciones a un desconocido, fue una de las cosas más difíciles que he hecho. Ofreció 320,000 pesos, perdón, en dólares eran 285,000, de contado, cierre en 3 semanas. Acepté. Y puse condiciones que nadie esperaba de mí, 60 días de estancia gratuita para mis papás después del cierre, el doble de lo que exigía la ley. Pagué por adelantado una mudanza. Y aparté el depósito de un departamento de 2 recámaras en Zapopan, a 10 minutos de Diego, en planta baja, sin escaleras para la espalda de mi papá. Firmé la venta un martes por la mañana. 11 días antes de la fiesta. Esa misma semana, Diego apareció una noche en mi departamento, sin avisar, con un six de refrescos, pidiéndome $3,000 para inventario, márgenes enormes. Sobre mi mesa estaba la carpeta de la venta, cerrada, con el logo asomando apenas. Puse una revista encima, como quien acomoda una taza de café, y por primera vez en mi vida le dije que no. Se quedó paralizado, como una máquina que se traga la moneda y no entrega nada. Después sonrió, dijo que me veía rara, y se fue. No vio la carpeta. La fiesta seguía en pie. El sábado, la casa estaba decorada como testigo, flores, listones blancos, el mantel bueno que solo sale para funerales y triunfos. 30 personas. Y,
Sentada con su maletín de notaria bajo la silla, la mujer de la parroquia que sella documentos. Nadie lleva un sello a un pastel de cumpleaños. Preparé 3 sobres la noche anterior, el aviso de 60 días, la confirmación del departamento en Zapopan con todo pagado, y una copia simple de la escritura, sin comentarios. Un til pensé en imprimir cada peso que había gastado en 8 años. Lo imprimí, y después lo trituré. Porque el dinero nunca fue el punto. Ser vista, sí lo era. Y ese barco ya había zarpado. Y yo había vendido el puerto. Mi mamá tomó la palabra, brindó por 40 años de matrimonio, y luego me llamó al frente. Sacó la carpeta de legado familiar con una sonrisa practicada. Fonda, digo, Valentina, mi amor, ven. Tu papá y yo queremos dejar esto arreglado, en la familia, para siempre. Me dio una pluma. Leí el documento en voz alta, despacio, frente a todos, como leo cualquier papel con mi nombre. Y le pregunté, en voz baja, mamá, ¿quieres decirles tú lo que es esto, o lo digo yo? Tuve 2 caminos frente a mí, tan claros como una viga bajo carga. El primero, firmar, sonreír, cortar el pastel, seguir siendo la que sostiene todo para siempre. El segundo, la verdad, en voz alta, y todo lo que viniera después. Miré hacia la ventana, hacia los rosales de mi abuela floreciendo del otro lado. Que te necesiten no es lo mismo que te quieran. Cerré la pluma y la dejé sobre el mantel. No puedo firmar esto, dije. Ya no es mía para dártela. Y entonces conté todo, que hace 8 años esa casa estaba a 30 días de un remate, que yo la compré, que mi nombre había estado en la escritura desde entonces, que había pagado cada peso durante 8 años. Y que el martes pasado, a las 9 de la mañana, la había vendido a un comprador llamado Tomás Reina. Saqué los 3 sobres y los puse sobre el mantel, junto al pastel sin cortar. Mi mamá gritó la misma frase de siempre, la misma que había usado en su cocina semanas atrás. Tu hermano ha hecho más por esta familia de lo que tú jamás podrías hacer. Y esta vez, por primera vez, esa frase trabajó a mi favor. Asentí. Tienes razón, mamá. Llevas años diciéndolo. Y ya no voy a discutírtelo. Besé la cabeza de mi papá, congelado entre sus 2 firmas, y me fui. En la puerta, mi papá salió detrás de mí. No me defendió. Tampoco la defendió a ella. Solo dijo, yo le dije que esto te iba a alejar. Fue toda su confesión. Había firmado de todos modos. Los 60 días pasaron rápido. Diego lanzó una colecta en línea acusándome de dejar a nuestros padres en la calle. Se detuvo cuando alguien encontró y compartió el registro público de la propiedad. Mis papás se mudaron a Zapopan. Diego prometió hacerse cargo de todo. Le duró 6 semanas antes de pedir prestado el dinero de la renta y desaparecer con su nueva novia y su inventario. Por primera vez en décadas, mis papás cargan el peso real de su propia vida. Y ese peso les está enseñando lo que yo nunca pude decirles con palabras. Mi mamá no me ha vuelto a hablar. Cuenta su versión en la parroquia, donde soy la hija que vendió la casa de sus padres. Cada vez le cree menos gente. Mi papá me manda mensajes sobre el clima, y yo le contesto. En nuestra manera torcida, por fin somos honestos el uno con el otro. Con lo que quedó de la venta, compré una casa pequeña, de ladrillo, para mí, a mi nombre, por primera vez en la vida. La tarde que me dieron las llaves, entré con una sola cosa antes que los muebles, una maceta con una raíz de los rosales de mi abuela. La sembré junto a la barda antes de que oscureciera. Floreció esta primavera. Y algunas mañanas le digo buenos días en voz alta, como loca, y no me importa. Esta es mi historia. Una escritura con mi nombre. Una carpeta debajo de una mesa de regalos. 60 días de aviso. Y un hermano que por fin tuvo su oportunidad de hacer más. Si tú eres quien carga a su familia y le agradecen con nada, protege lo que es tuyo, porque el papel no miente, aunque las personas sí. Comparte esto con quien paga los recibos en silencio.